Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo de Jesús. Muchos quizás pensamos celebrar nuestro bautismo en el bautismo de Juan, desconociendo que son cosas diametralmente opuestas. El bautismo de Juan es eminentemente un bautismo de penitencia, de conversión. El bautismo de Jesús para dar cumplimiento a las promesas y de toda justicia, como nos lo dice Mateo 3:15, de que ante la venida del Mesías el pueblo debe estar bien dispuesto. El bautismo del cristiano, en cambio, es la participación en la vida de Cristo, desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. De este modo, entonces, el cristiano en el bautismo participa de la suerte de Cristo. En la primera lectura, Isaías nos presenta uno de los 4 llamados cánticos del siervo. Este llamado cántico es el primero y le siguen otros 3. Los encontramos en Isaías 49, 1 al 6, 50, 4 al 9 y 52, 13 al 53, 12. La profecía de Isaías nos va presentando de forma gradual la misión de este siervo y las dificultades que va a ir encontrando en su camino. No se sabe con precisión si este siervo es una persona o el pueblo de Israel que ha sido despojado de todo cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pero sí nos dice que es un siervo o abdi en hebreo, que literalmente significa mi siervo, en quien Dios mismo encuentra su complacencia. 4 poderosas palabras inician el relato que nos da la idea de la identidad de este personaje. Lo primero es mi siervo, lo segundo, a quien sostengo, lo tercero, mi elegido, finalmente, en quien me complazco. El versículo primero concluye con una frase aún mucho más desconcertante: he puesto sobre él mi espíritu. Con toda esta narración, Isaías nos quiere mostrar la cualificación de Dios a este personaje. Es una clara alusión a que su misión está en las manos de Dios y Dios mismo lo sostendrá de la prueba más dura, en el dolor y el sufrimiento. El objetivo de su misión es la implantación de la justicia. La justicia no es punitiva, no es funcional a una norma, sino es la realización del cumplimiento de la ley que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés. La misión del siervo consiste en implantar la justicia, que en hebreo se traduce la tzedek. Según Isaías, la justicia es la realización de Dios en la historia. Posteriormente, en los versículos del 2 al 4 y del 6 al 7, nos dice lo que realizará este siervo y la actitud silenciosa y discreta, cómo realizará su misión aún en medio de la adversidad. Siempre aparece este servidor sostenido de la mano de Dios, y por eso Él va a ser luz de las naciones, va a liberar al pueblo de toda enfermedad, de toda opresión, porque Dios, en la persona de este siervo, va a restaurar a la humanidad. El Evangelio nos presenta el bautismo de Jesús en la tradición de Marcos y lo presenta en la liturgia de hoy estructurada en 3 escenas. La primera es la realidad de Juan el Bautista, que le encontramos en Marcos 1 del 7 al 8. La segunda escena, la más breve, que es la narración del bautismo de Jesús, que está en el versículo 9, y finalmente los versículos 10 al 11, que es la teofanía. A decir verdad, la segunda parte es la más sintética y está en desproporción con las abundantes descripciones de las otras 2 escenas. Mateo añade que el bautismo de Jesús se da para que se cumpla toda justicia. La justicia en el Antiguo Testamento es el cumplimiento fiel y piadoso de la Torá. En el Nuevo Testamento es la gracia que Dios dona a las personas para que sean testigos de su amor. Pero las acciones de Juan no están dentro del cumplimiento de la Torá, pero ya Jesús con estas palabras las incluye dentro de ellas. Por eso Jesús decide libremente bautizarse por Juan y de esta manera quiere mostrarnos a nosotros su clara donación al Padre para la salvación de la humanidad.
Nos detendremos en el Evangelio en la tercera parte, que es la teofanía, que cubre los versículos del 10 al 11, porque ellos nos darán la clave para entender la relación del siervo que aparece en Isaías con la narración del bautismo de Jesús que nos presenta la tradición de Marcos. Nos dice que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, vio. ¿Quién es el que ve? Juan, que va a testimoniar a Jesús, que está dándose el cumplimiento de la justicia, o es Jesús el que está viendo que el cielo se abre. Entonces podemos decir que la primera lectura se relaciona prácticamente con este evangelio, porque la primera lectura comienza diciendo: miren a mi siervo. Es una clara alusión a que nosotros debemos prestar atención en Jesús, debemos centrar nuestra mirada en Jesús, en quien hoy el Padre nos hace ver el cumplimiento de las Escrituras. El Evangelio sigue narrando y dice que vio que se rasgó el cielo. La misma expresión rasgar que nos presenta Mateo, cuando nos dice que en el momento de la muerte de Jesús, la cortina del templo se rasgó en dos, Mateo 27, 51. Normalmente la cortina del templo de Jerusalén sirve para separar la ubicación del Santo de los Santos con el espacio de los sumos sacerdotes. Aquí ya no hay ninguna barrera de separación y esa es la misma narración que aparece hoy en el Evangelio de San Marcos. Pero siguiendo en la línea de Isaías, nos dice que la visión del cielo abierto es el deseo del profeta que pide a Dios que se abra el cielo para que Dios mismo baje. Lo dice en Isaías 64:1. Y eso parece tener su cumplimiento en la visión que se presenta en esta teofanía, cuando el Espíritu Santo baja no como una paloma, sino en forma de una paloma. Siguiendo con la teofanía que se da en la visión, Marcos aumenta un poco más la escena y presenta a esa visión también una voz que desde lo alto dice: tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Qué bellas palabras que nos dan la certeza de que la identidad de este siervo presentado por Isaías hoy se nos revela en el bautismo y en la persona de Jesús de Nazaret. Pidamos al Señor que este texto sea el motivo que nos lleve a reconocerlo como el único que puede dar sentido a nuestra existencia y nos lleva a la filiación con Dios, filiación que tiene su punto de partida en nuestro bautismo. Paz y bien.